Jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien, en sus casas, con sus familias. El video de hoy está enfocado en sintetizar algunos conceptos que aparecieron en las 4 guías y también analizar algunas de las preguntas que se tornaron un tanto confusas. Les recuerdo el nombre de la unidad, que es Comparando Lecturas Literarias, enfocado en las vanguardias. Los conceptos que alcanzamos a revisar en estas 4 guías fueron el contexto de producción, contexto histórico de las vanguardias. Este contexto histórico lo vimos de manera general. Ya los rasgos generales de las vanguardias también lo revisamos, aparecían en todas las guías. Vimos el concepto y características del manifiesto. Ustedes analizaron un manifiesto donde se presentan y también se defienden principios y alcanzamos a revisar 4 vanguardias. Ustedes se preguntarán cuántas son en total, ¿verdad? Son 6. Las otras 2 las vamos a revisar a partir de la próxima semana. Como análisis, ustedes desarrollaron ensayos filosóficos, manifiestos, ensayos literarios, pinturas propias de algunas vanguardias, textos poéticos, y todo esto enfocado en el nombre de la unidad. Las vanguardias vimos 4: dadaísmo, futurismo, expresionismo y surrealismo. Brevemente cada una. Del dadaísmo surge en Suiza, estos son sus principales representantes. Ustedes analizaron un manifiesto de Tristan Tzara. Las características generales de esta vanguardia tienen que ver con la búsqueda de la destrucción de todas las convenciones con respecto al arte. ¿Por qué esta búsqueda? Porque consideran que esta tradición de la razón o de la fe son causa del desastre mundial y por lo tanto pretenden anular, eliminar todo lo anterior y construir un nuevo arte. Y este nuevo arte claramente se tiene que oponer al anterior, por lo tanto va a ser un antiarte. Y así es como favorecen todo lo que suponga contradicción, situaciones ilógicas o absurdas. Del futurismo surge en Italia. Ahí están sus principales representantes. Ustedes analizaron un poema de Mayakovsky y las características generales de esta vanguardia es la fascinación por las formas modernas y los avances técnicos o científicos. ¿Por qué esta fascinación? Porque a principios del siglo XX, en 1909, en Milán, se atravesaba por una época de crecimiento, ¿ya? De crecimiento económico, crecimiento de expansión industrial, crecimiento de urbanización. Y ahí es donde está esta inclinación por las formas modernas. Por lo tanto, también dentro de esta fascinación se genera una especie de miedo frente a lo que se viene y favorecen el dinamismo y el ritmo vertiginoso. ¿Qué va a ser el dinamismo? Es esta sensación de velocidad. ¿Ya? Ellos rechazan violentamente el pasado. Y como lo rechazan de manera violenta, aparece esta especie de revolución y esta inclinación por la guerra. El expresionismo, el lugar es Alemania, ahí es donde surge. Esos son los principales exponentes. Ustedes analizaron pinturas de Edvard Munch y un poema de George Trolk. Las características generales de esta vanguardia es que se aproxima a la realidad desde el interior. Les recuerdo, nosotros alcanzamos a revisar en clase el naturalismo y el realismo, estas dos corrientes que surgieron en el siglo XX, que recuerden que se enfocaban en la realidad, ya en lo cotidiano. Pero estas corrientes se aproximaban a la realidad desde el exterior. En cambio, el expresionismo va desde el interior, ya desde el yo. Pero este yo, como es tan subjetivo, tiene una visión angustiosa y atormentada del mundo. Y el último movimiento, que es el surrealismo, su lugar es París. Ahí están los principales representantes. Hay uno que no es europeo, que es Julio Cortázar. Este escritor lo menciono, lo escribí en este caso porque después vamos a revisar la literatura del siglo XX en Latinoamérica.
y Julio Cortázar es uno de los exponentes, que se basa principalmente sus relatos en esta vanguardia, para que lo tengan en cuenta después. Las características de esta vanguardia es que buscan explorar el mundo onírico, es decir, de los sueños, revelando el funcionamiento real del pensamiento. Recuerden que el subconsciente supuestamente guarda todos nuestros deseos, todos nuestros miedos, todas nuestras esperanzas. Entonces, es ahí donde está nuestro verdadero pensamiento. Y que el surrealismo intenta de alguna manera explorar. Por lo tanto, va a privilegiar la imaginación, la intuición y lo maravilloso. Recuerden que lo maravilloso tiene que ver con esta aparición de lo fantástico en una realidad que es normal, que se considera como si fuera algo cotidiano, ¿ya? Estas fueron las 4 vanguardias que alcanzamos a revisar en clase, en estas guías que les envié. Ahora, sintetizando un poco más, las vanguardias en general tienen este antiarce en el caso del dadaísmo, la revolución en el caso del futurismo, la subjetividad en el caso del expresionismo y la subconsciencia en el caso del surrealismo. Todas estas vanguardias, como contexto de producción, es la Primera Guerra Mundial. Y también la biografía de cada autor, de cada artista que se presentaba en estas 4, por ahora. Ya las 4 rechazan la razón y por lo tanto quieren priorizar la intuición a través de distintos modos. Bien, ahora nos vamos a las guías que ustedes desarrollaron. En general tengo que felicitarlos porque estuvieron muy bien las guías, muy bien las respuestas. Por ahí hubo alguna que otra confusión, pero en general muy bien. A modo de síntesis, la guía número 1 hablaba acerca de esta nueva guerra, del periodo entre guerras y de cómo surge el dadaísmo, finalmente, ya dentro de este contexto. Ahora que ya saben lo que es el contexto de producción, sabrán en qué se equivocaron más o menos. En cuanto a las imágenes de la primera guía, muy bien, ustedes reconocieron que en común las 3 imágenes representaban un arte distinto. Las 3 imágenes ocupaban materiales de fácil adquisición y las 3 imágenes de alguna manera eran un poco incoherentes, ¿cierto? Y eso es lo que pretende el dadaísmo finalmente. Después, la guía número 2, ustedes leyeron un manifiesto dadaísta, ya donde las respuestas en cuanto a la primera pregunta fueron bien variadas. El emisor en general tiene una actitud de crítica, porque independiente de que aquí se mostrara que el autor estaba indeciso o más bien neutral, que en realidad está de acuerdo con el manifiesto, pero al mismo tiempo no, es porque la única forma de llegar a la audiencia es a través de lo que ya está establecido, pero quiere romper con esto que ya está establecido, ¿cierto? Y esa fue una de los errores que tuvo algunos que se equivocaron en esta pregunta. La reflexión del texto va a ser, algunos llegaron muy bien a la respuesta, que tenía que ver con esta eliminación del arte anterior que solamente se enfocaba en la belleza y traer un nuevo arte, ¿cierto? Respecto del poema que ustedes analizaron, se tenían que enfocar, bueno, yo por lo general en casi todas las guías anoté una breve biografía del autor, porque eso también se transforma en contexto de producción. Le servía como respuesta incluso. Este era un poema futurista, ya que se enfocaba principalmente en esta sensación de velocidad, en este vértigo, y principalmente muestra cómo una guerra se desarrolla en la calle, finalmente. La guía número 3, muy bien el análisis de estas pinturas, todos llegaron a las mismas respuestas y el contexto de producción claramente tenía que ver con la guerra mundial y también con la biografía que anoté ahí al lado
para que se dieran cuenta que finalmente la vida del autor se ve reflejado en su creación. Después, el poema, que era de George Troll, también aparece ahí una breve biografía y en este caso hubo un poco más de confusión en este poema porque claramente era un poco más críptico. ¿Ya? Se trata finalmente de un hombre que se suicida. Ese es el sentido y por eso yo también anoté un poco la biografía de este autor para que ustedes se dieran cuenta la relación que existe. Algunos interpretaron como que el hablante se encontraba con un enemigo dentro de la guerra, dentro del contexto de guerra, y este hombre lo mata. Pero ¿por qué Caín? Porque de alguna manera está traicionando al ser humano, o sea, la sociedad se está traicionando a sí misma al establecer una guerra. Algunos llegaron un poco más allá acerca de la interpretación, muy bien. Ya, principalmente cayeron en los elementos de la lírica, algunos confundieron objeto con motivo, otros no reconocieron el tema, pero en general fueron solamente casos aislados. Recuerden que el tema va a ser una palabra, en este caso la muerte. ¿Qué se dice de la muerte? Y ahí vamos al motivo y ahí vamos al objeto a quien le está hablando. En cuanto al poema que ustedes crearon, muy bien, chiquillos. En general, tengo que decir que se pasaron, algunos muy creativos, muy actuales también, y consideraron todos los criterios que se evaluaron. Por ahí en la ortografía cayeron algunos, pero lo mínimo. La última guía, me parece que es, sí, la última guía, hablaba acerca de cómo el ser humano se estaba degradando a través de la guerra. Hay una crítica al impresionismo, claramente, que solamente se enfocaba en la realidad desde el exterior y no desde el interior, que era lo principal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el impresionismo se ha despegado del espíritu del hombre. Por eso es que aparece este expresionismo. Las imágenes, ustedes lograron interpretarlas muy bien. Estas imágenes representaban directamente el surrealismo y a pesar de que no aparecían las características del surrealismo, ustedes lograron identificarlas muy bien. Me parece excelente. Ya, ¿qué es lo que se viene? En la siguiente guía o video van a aparecer las últimas dos vanguardias que nos quedan por revisar, que es el creacionismo y el cubismo. En la guía no les voy a decir cuál va a aparecer primero o cuál después. Ustedes a lo largo de la lectura que realicen, a lo largo de las respuestas que marquen, se van a dar cuenta cuál vanguardia aparece primero. ¿Ya? Y finalizando estas vanguardias, vamos a revisar el narrador y su contexto en el siglo XX. ¿Ya? Ustedes van a dar cuenta en este caso, en el primer punto, que por qué surgen los tipos de narrador, por qué surgen los tipos de focalización, en fin. Vamos a revisar la literatura de ciencia ficción ligado al primer punto. Vamos a revisar también la literatura del siglo XX en Latinoamérica y finalmente la unidad 2. Nos vamos a alargar un poquito con la unidad 1, pero se entiende la situación en la que estamos. Bueno, espero que les haya quedado clara la explicación y cualquier duda usted ya sabe, me escribe a mi correo. Nos queda un cuestionario pendiente que ustedes deben responder y de ahí en adelante voy a enviar un cuestionario semanal que puede incluir más de un capítulo. ¿Ya? Espero que no tengan ninguna duda. Frente a cualquier duda ya sabe, me escribe. Cuídese mucho y nos vemos en otro video.